En la clase de Revit de hoy voy a explicar 4 maneras de construir fachadas modulares formadas de paneles de tabla de madera en espiga. Y quiero explicar 4 maneras de construir este tipo de fachadas modulares porque cada una de ellas tiene sus ventajas. Entonces ya veremos que cada una se va a adaptar a una necesidad muy concreta. Dentro de poco todo este archivo lo voy a añadir en el material del máster de Revit y también voy a compartir parte de este material con los suscriptores de la newsletter. Te dejo en el primer comentario un enlace que te lleva a la newsletter de Vimax para que veas todo lo que ofrezco a mis suscriptores por si te interesa a ti también suscribirte. Esta clase ha surgido porque un alumno, que si no me equivoco fue jefe de obra de este proyecto del estudio de arquitectura entre sitio, me escribió para comentarme que, dado su conocimiento sobre este proyecto y toda su experiencia que había cogido, quería utilizarlo para modelarlo y que fuera su ejercicio de clase del curso. Entonces me escribió para comentarme que la fachada era muy peculiar porque estaba formada de paneles de tablas de madera en espiga y que me preguntaba cuál sería la manera más adecuada de construir este tipo de fachadas. En esta imagen de la página web no se ve excesivamente bien cómo funcionan estos paneles de tablas de madera, pero os enseño esta imagen para que se entienda mejor. Como veis, toda la fachada del edificio está formada de este tipo de paneles de tablas de madera en espiga, en el que se van alternando tablas de madera con una inclinación. Y entonces vamos a ver, como os digo, en función de la necesidad que tengamos en cada momento, qué maneras de modelar tenemos de ese tipo de fachadas. Mi primera recomendación sería construir todos estos paneles de fachada con piezas. ¿Por qué recomiendo piezas? Porque como están asociadas a los muros, la construcción del proyecto va a ser muy cómoda durante todo el proceso de modelado. Porque si nosotros no queremos estar visualizando las piezas, ya lo hemos visto en el curso, tenemos un parámetro en todas las vistas que se llama visibilidad de piezas y en cualquier momento podríamos poner mostrar original. Y fijaos que con un solo muro podríamos construir toda la fachada, de manera que durante todo el proceso de modelado del proyecto, donde están haciendo todo tipo de ajustes, pues es muy cómodo trabajar con un solo elemento, que además es un muro, donde luego encajan perfectamente las puertas, las ventanas, donde luego va a ser muy fácil seleccionar todos los muros de la fachada, porque son un único elemento, y cuando ya está todo más o menos modelado y ya quieres meterte de lleno en el despiece de esa fachada y en cada uno de los paneles con tablas de madera, pues sería el momento oportuno de convertir estas fachadas en piezas. Por supuestísimo, ya se verían las propias piezas, porque automáticamente cuando lo conviertes en piezas, este parámetro se deja aquí puesto, mostrar piezas, y ya hemos visto en el curso que crear despieces es muy sencillo. Tú tendrías que meterte en cada una de las fachadas y fijaos que sí que nos tocaría a nosotros ir creándonos manualmente los distintos despieces. Alguien podría estar pensando, ya, eso es un trabajo bastante minucioso, pero es que vais a ver que en cualquiera de las formas de modelar este tipo de fachadas, en algún momento vamos a tener que hacer un trabajo minucioso. Entonces, esto no es nada difícil porque podemos, con la herramienta copiar, con la herramienta matriz, podemos conseguir los despieces de una manera muy sencilla. ¿Qué otra gran ventaja tienen las piezas? También lo hemos visto en el curso, que tú puedes seleccionar una pieza y puedes establecerle un material diferente. De manera que si nosotros nos preparamos 2 materiales, cada uno de ellos con la dirección de una de las tablas de madera en espiga, pues podríamos seleccionar piezas de manera alterna y en cada una de estas piezas establecerle el material de las tablas de madera con una dirección, y luego hacer lo mismo con las tablas en la otra dirección y ponerle el material exacto que tenga esa dirección concreta. Entonces, de una manera muy sencilla, podemos simular nosotros las tablas de madera en espiga también gracias a los patrones de sombreado que tenemos en los materiales. Y gracias a los patrones de modelo, podemos simular perfectamente el tamaño de estas tablas de madera que queremos imitar. Entonces, fijaos que se podría conseguir de una manera muy rápida. Y la otra gran ventaja que nos ofrecen las piezas es que nos ofrecen unas mediciones muy precisas y que luego podemos jugar en las tablas de mediciones. Si necesitamos una medida más concreta, podemos jugar con muchos de sus parámetros mediante fórmulas y podríamos conseguir perfectamente las mediciones que estemos necesitando. Entonces vamos a ver ahora la segunda manera que tenemos de modelar este tipo de fachadas. La segunda manera que tenemos de construir este tipo de fachadas modulares formadas de paneles de tablas de madera en espiga sería, por supuesto, acudir a la herramienta muro cortina. ¿Por qué esta herramienta? Porque dentro de sus parámetros de tipo, ya hemos visto en el curso en muchas ocasiones que nos ofrece la posibilidad de meterle un diseño de rejillas verticales y un diseño de rejillas horizontales, de manera que gracias a estas rejillas nosotros podemos conseguir los despieces de una manera rapidísima. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que desde la tipología de un muro cortina solo se puede escoger un panel de muro cortina. Y entonces, si tú quieres un panel con la dirección de la tabla en un sentido
y a continuación un panel con el dirección de la tabla en el sentido contrario, no nos va a quedar más remedio que luego a posteriori ir seleccionando con el control todos los paneles alternos e ir desbloqueándolos de la tipología y cambiarlos por otro panel que tengamos nosotros ya diseñado con las tablas de madera en la dirección contraria. De manera que al final, como veis, también nos tocaría un trabajo minucioso de ir fachada por fachada, seleccionando paneles alternos, desbloqueándolos y cambiarlos por otra tipología de panel que tenga la dirección de la tabla en el sentido contrario. ¿Qué ventajas tiene este tipo de modelado? Por supuesto, velocidad, porque el despiece te lo hace el propio muro cortina, no tienes que hacerlo tú manualmente, como hemos visto nosotros con la herramienta piezas, pero luego tiene la desventaja de que, por supuesto, al final ya tienes el muro y luego tienes otro muro cortina para establecer los despieces de las tablas de madera en espiga. Si al final consideras que esto no es problemático, pues ya incluso podrías ser más preciso en el modelado y generarte varios muro cortina con las diferentes subestructuras que tenga la fachada, porque al final las tablas de madera a su vez van fijadas sobre otra subestructura metálica, de manera que si ya al final has decidido trabajar con una serie de muros superpuestos, a lo mejor ya no te importa tener el muro básico que únicamente haga referencia a aquellas capas que no tengan un despiece ni de la subestructura ni de los propios paneles de madera, y luego a continuación ir generándote con muros cortina la subestructura metálica y luego la fachada con los paneles de las tablas de madera en espiga. Este método, además, también te ofrece mediciones muy fiables. Y como alternativa a este método de modelado, tendríamos una variante que es jugar un poco con los paneles de muro cortina para que no tengas que estar seleccionando tantos paneles. Y dices, oye, ¿qué pasaría si yo me intento modelar un panel un poco más grande que abarque un módulo doble? Pues fijaos que aquí tengo esa alternativa de modelado. Tengo un panel de muro cortina que ya está formado por los dos módulos simples. Pero ¿qué gran problema tiene este método? Que luego no te ofrece las mediciones perfectas. Por más que me he peleado con el panel de muro cortina, los paneles de muro cortina son bastante especiales. Por un lado, no te deja anidar como familias otros paneles de muro cortina que sean el módulo simple. Si te dejara anidarlos, sí que podrías tener mediciones muy fiables, pero no te deja. Y por otro lado, sí que te deja anidar otro tipo de familias, como por ejemplo familias de modelo genérico, pero no te dejan que sean compartidas, de manera que luego tampoco te las mide. Y entonces, este método sí que sería muy rápido a la hora de modelar, porque tú podrías elegir en el muro cortina como tipología de panel, podrías elegir el muro doble, por tanto, únicamente tendrías que cambiar los de los extremos, simplemente pinchar aquí, y tendrías que desbloquear con la chincheta y cambiarlo por un módulo simple. Y al final de cada fachada solo tendrías que cambiar los paneles de los extremos. Luego sí que te daría muchísima más velocidad de trabajo que el método anterior que acabo de ver. Pero como no te da mediciones fiables, pues dices, oye, solamente sería una alternativa de modelado si realmente no tengo que medir esa fachada. O bien porque me resulta suficiente conseguir las mediciones de la fachada entera y no tengo que estar midiendo panel por panel. Si fuera así, esta alternativa de modelado sería bastante rápida, una de las más rápidas de las 4 que voy a ver ahora, pero solo sería razonable si no te interesan las mediciones. Y paso ahora a explicar la última alternativa, y es una alternativa que solamente sería razonable si estás buscando un modelado totalmente preciso. Si yo aquí hago un zoom y tú quieres que se vea el hueco entre cada una de las tablas, porque estás pensando quizá en una infografía y en esa infografía quieres que se vea lo más realista posible, o incluso quieres modelarlo con todo detalle para anticiparte a posibles problemas que pueden surgirte. Entonces vamos a ver cómo se puede construir este tipo de fachadas, incluso lama por lama y con los huecos entre las lamas. Os voy a explicar cómo fui llegando a la conclusión de cuál iba a ser la mejor manera de modelarlo. Imaginaos que yo parto de un muro cortina en el que al final tiene como rejilla horizontal un espaciado de 12 centímetros. Luego, con esta rejilla horizontal, lo que yo voy a simular es el despiece de tabla por tabla. De manera que si yo acepto y me vengo aquí al panel, fijaos que estaría seleccionando cada uno de los paneles como si fuera una tabla. Gracias a un parámetro que nos ofrecen los muros cortina, que son los ángulos de las propias rejillas como parámetro de ejemplar, tú podrías meterle un ángulo en la rejilla horizontal de 32 grados, que es lo que tiene este proyecto, y fijaos de qué manera tan rápida podrías tener la simulación tabla por tabla de este despiece en espiga. Y dices, oye, ¿qué necesitaría ahora? Un hueco entre ellas. Pues si te vas al concepto de los paneles de muro cortina, los muros cortina no dejan de ser familias de componente que tú puedes modelarlos como tú quieras. Pues fijaos que yo aquí tengo un panel de muro cortina que ya te deja el propio hueco. Voy a meterme dentro del panel para que veáis qué peculiaridades tiene. Fijaos que la peculiaridad que tiene es que la extrusión, que es la propia pieza del panel,
no llega hasta el límite que luego va a utilizar Revit para adaptarlo perfectamente a los despieces de rejilla del muro cortina. Aquí dejo un hueco y aquí arriba dejo otro hueco. De manera que si el modelado del panel no llega hasta los límites, luego cuando cargues en el proyecto, tienes aquí el hueco que te deja el propio panel. De manera que estaríamos casi como el punto de partida, pero encima con el hueco. Pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando haces este tipo de paneles que no se adapta a los perímetros de los planos de referencia, cuando aquí metes como ángulo 32 grados, que es lo que necesitas, sale este aviso que te dice que no es posible crear el tipo de panel con espiga. De manera que al final, pues oye, llegué a la conclusión de que esto no se puede hacer con paneles nuestros que no se adapten perfectamente a los perímetros de los planos de referencia. Y entonces dices, oye, ¿cómo podría conseguir yo este hueco? Pues vamos a ver la alternativa que se me ocurrió. Tú puedes modelarte montantes de muro cortina que sean lo más pequeñitos posible. En este caso se me ocurrió un montante, fijaos, de 0,2 por 0,3, es decir, de muy poquito tamaño. Y si encima a ese montante le pones como material un material totalmente transparente, podría aparentar que eso es un hueco, un agujero entre los paneles. De manera que si yo me meto aquí ahora en este muro cortina, pues fijaos que tengo el mismo despiece horizontal, pero ahora sí que tengo montante horizontal, que es el que va a simular el hueco, porque tiene como material un material 100% transparente. Y encima está desfasado de tal manera que desde fuera no se ve. Y con este tipo de recurso de panel más montante, ya sí que está permitido el poder meterle como parámetro de ejemplar un ángulo, en este caso 32 grados, y tú podrías perfectamente tener el despiece en espiga y encima con el hueco entre las lamas. Pero claro, este sistema, vuelvo al proyecto donde se veía la fachada entera, este sistema te obliga a construirte muros cortina con una longitud de cada uno de los paneles de la fachada. Luego te toca estar haciendo el simétrico y luego ambos módulos copiarlos en toda la fachada. Luego al final tendríamos muchos muro cortina, porque cada uno de ellos, por ejemplar, es el que nos está dando el ángulo de las maderas en espiga. Luego sí que es un trabajo bastante minucioso, no es nada difícil en cuanto a modelado, porque es muy sencillo, y encima también tenemos todas las mediciones precisas. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a suscribirte a la newsletter de VMAX, porque además de poder acceder al primer bloque del máster oficial de Revit, vas a poder acceder a clases exclusivas que no tengo subidas en mi canal de YouTube, y por supuesto a becas especiales, promociones y regalos que tan solo reciben mis suscriptores. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.